Damos paso ahora al doctor Edwin Olaya. Edwin Orlando Olaya Molina es psicólogo de la Universidad Católica de Colombia, especialista en formación en criminología y psicología forense aplicada, con estudios complementarios en violencia sexual y violencia de género. Es coautor de Maltrato infantil, elementos básicos para su detección en el ámbito escolar, y Maltrato infantil, investigación criminal, criminalística y ciencias forenses. Ha sido consultor para medios de comunicación, así como docente y conferencista para entidades públicas y privadas dentro y fuera del país. Bueno, y lo primero que tengo que decirles es muchas gracias por estar en este espacio, de verdad es totalmente satisfactorio que estemos aquí reunidos en pos de encontrar alternativas en contra del abuso sexual infantil, de promover acciones de prevención y sobre todo, entre todos, de construir conocimiento. Y en este punto es que les quiero compartir una pequeña presentación que hice con ocasión a la invitación que me hizo la Fundación Red. Y es que quiero iniciar contándoles que hay una particularidad, hay algo bien bonito, bien específico en torno a lo que vamos a hablar hoy, a lo que voy a compartirles en este momento, y lo he titulado El desafío de la revelación en el abuso sexual infantil. Pero antes de entrar de fondo en este tema particular, quiero empezar con una historia. Las historias tienen la capacidad de movilizarnos, de movernos de manera muy profunda, de una forma muy visceral. Además que nuestra imaginación empieza a crear imágenes y a recrear situaciones. Y sin lugar a dudas, no hay caldo de cultivo más impresionante para la imaginación que los mitos, y sobre todo los que nos legaron los griegos, la mitología griega. Y hay una historia bien interesante. Quiero contarles, no voy a entrar en muchos detalles para no perder el norte de este momento, de este espacio que tenemos ustedes y yo, pero quiero contarles que dentro de esos mitos es claro que los dioses eran prácticamente reflejo de los seres humanos, pero pues tenían una particularidad, eran muy poderosos y además tenían muchísimo conocimiento del mundo. Entonces eso los ponía por encima de los mortales. De resto eran exactamente iguales. Se peleaban, hacían bandos, se violentaban. Y hubo una rencilla entre algunos de ellos. Una rencilla, y fue Zeus el que, tomando la vara de la venganza, orquestó todo un plan en contra de uno de sus enemigos, pero no lo orquestó directamente contra él, sino en contra de una mujer, Pandora. En este momento sus cabezas ya están trayendo a memoria todo lo que han escuchado en torno al mito de la caja de Pandora, que en realidad nunca fue una caja. El recipiente en realidad era un ánfora. Pero el asunto en este punto es que a Pandora Zeus le encargó que custodiara el ánfora, pero Pandora no era una diosa, era una mortal, con todas las características que nos definen a los seres humanos, a los mortales. Y una de esas fue la curiosidad. Y por curiosidad fue que Pandora terminó abriendo el ánfora y ya todos sabemos lo que pasó. En ese instante, todo lo que provocaba el mal y el sufrimiento para los seres humanos salió. Y todo eso que salió empezó a asolar a la humanidad. Cuando la Fundación Red me invitó a dictar este espacio, una pequeña charla, a compartir con ustedes lo poco, mucho que sé sobre el tema, no sé, eso lo dirán ustedes, lo vamos a ir construyendo. Sin lugar a dudas, esta historia de Pandora me hizo mucho eco y quiero compartirles por qué. Lo primero
es que cuando uno observa el caso, vemos lo siguiente. La primera reflexión. Pandora y el abuso sexual. Lo quise dejar así grande. ¿Y qué es lo que observamos en este caso con Pandora? Lo primero es que ella no pidió estar en esa situación de adultos. Ella nunca pidió estar en medio de situaciones, de relaciones de adultos, que en este caso por adultos entendemos los dioses, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Pues porque Pandora en realidad en esta parte de los mitos griegos fue la primera mujer creada por los dioses. Entonces, básicamente era una niña en el mundo. Ella nunca pidió estar en esa situación. Ella nunca dio su consentimiento para tener que custodiar esa ánfora o para ser parte de un bando o del otro. Y ella tampoco estaba preparada para las consecuencias que venían, que llegaron después de que ella, por curiosidad, abrió el ánfora. Estas tres características, si ustedes se fijan muy bien, son las que atraviesan muchas de las víctimas de abuso sexual infantil. Nunca pidieron estar en esa situación, no dieron su consentimiento y pudiendo hacerlo, se negaron a dar su consentimiento para estar en una situación determinada. Y por supuesto, de ninguna manera estaban preparadas o preparados para enfrentar lo que venía después de esa situación, que en este caso en particular, repito, es el abuso sexual. Ese fue el primer paralelismo que encontré con este mito griego y una realidad cotidiana. Pero el segundo, y aquí es en donde me quiero aterrizar en el fondo, en el objetivo, en el tema principal de esta charla, es la metáfora que para mí, o que yo observo más bien, entre la revelación del abuso sexual infantil, cuando el niño o la niña o el adolescente llega y nos cuenta a nosotros como adultos lo que le sucedió, y el momento en el que Pandora abre el ánfora. ¿Por qué? Les decía hace un momento que cuando Pandora destapó este recipiente, salió todo lo que iba a provocar mal y sufrimiento en los seres humanos, en los mortales. Y entre lo que cuenta el mito, se dice que salió el miedo, que salió la ira, la tristeza, la culpa, la incredulidad, la sensación de pérdida, la vergüenza, los celos y bueno, infinidad de cosas más. Pero este pequeño listado que les estoy compartiendo en este momento es lo que investigaciones psicológicas han demostrado que experimentan las personas que son los receptores de la revelación de los niños, las niñas, los adolescentes, cuando cuentan esta situación anómala por la que tuvieron que atravesar. El problema en este apartado en particular no es experimentar estas emociones, sino qué pasa con estas emociones. Y en algunos casos lo que sucede es que pese a esta gran variedad de sentimientos, de sensaciones, de emociones, se puede producir un bloqueo emocional. Pero también puede haber el deseo de enterrar lo que sucedió. Y esto, contrariamente a lo que uno podría esperar, en vez de solucionar la situación, lo que puede provocar es que aumente la frustración, aumente la desilusión, surjan incluso deseos de venganza, aparezcan trastornos. Y es por eso que este momento de la revelación es tan determinante y por eso es que yo he decidido no centrarme en lo que pasa en los chicos, porque de eso hay muchísima literatura. Aquí quiero dirigirme a los adultos, padres, madres, cuidadores, representantes legales de estas personas que tenemos a nuestro cuidado
¿Qué pasa con nosotros si en algún momento tenemos que enfrentarnos a esa situación? Esto es lo que pasa. Y la primera parte de de dar una buena respuesta a lo que está pasando, es entender lo que está pasando en nosotros. Esa es la primera parte. Pero también hay un tema muy sensible y muy delicado, y esto lo digo con muchísimo respeto porque también lo he tocado en otros países, y encuentro cierta resistencia a esto que voy a decir, pero créanme que se los digo no solo como psicólogo, sino también porque esta frase, el tiempo todo lo cura, que es un principio de la sabiduría popular, realmente no tiene asidero en la realidad. El tiempo no cura nada. El tiempo únicamente lo que va a hacer es continuar su curso. Y mientras continúa ese curso, las heridas van a permanecer. El dolor se va a enconar. Las tristezas se van a hacer más grandes. La frustración se va a hacer parte de la vida, mientras creemos que el paso del reloj es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación en la que tampoco nosotros como adultos pedimos estar, tampoco nosotros como adultos dimos nuestro consentimiento para estar en ella, y tampoco estábamos preparados para las consecuencias de lo que pasó. Confiar en el tiempo es una forma sencillamente de evitar enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Por eso, sin querer entrar en el plano de lo psicológico, en este punto quiero decirles que un elemento fundamental para nosotros como adultos al enfrentar el momento, al ver de frente esta revelación que nos va a cambiar la vida, es ser compasivos y validar. ¿Qué significa esto? Ser compasivo, por un lado, implica no culpas, no juicios. Y ojo, que no estoy hablando únicamente hacia el agresor, como suele pasar también hacia la víctima, sino también hacia nosotros. Porque puede surgir la culpa, la vergüenza, y esto lo voy a ahondar ahora en un instante, de lo que no hicimos, del que dirán, pero resulta que eso, por un lado, no ayuda, pero no me quiero adelantar, sino que en este punto solo quiero decir que la compasión tiene que ver con entender y aceptar, que es lo más difícil que tenemos nosotros en la vida. Aceptar que todo lo que estamos experimentando, ese torbellino de emociones, de sentimientos, de ideas, es absolutamente normal. A eso se refiere validar. Implica además entender que este estado en el que estamos, confundidos, con rabia, con miedo, con tristeza, si bien es cierto, es apenas lógico que aparezca en este momento, no es el mejor estado para tomar decisiones. Y mucho menos, ojo con esto, y mucho menos para ser efectivo, para tomar acciones efectivas. Por eso en ese instante hay que respirar, lo que yo llamo respirar la situación, reducir la impulsividad, entender que sí hay que hacer cosas, pero que hay que saberlas hacer. No son pocos los casos en los cuales después de la revelación lo que hacen los padres, lo que hacen las madres es buscar a esos agresores que además son cercanos a su círculo familiar para increparlos, para violentarlos, para agredirlos, para golpearlos. Y en realidad, pues ahí es la ira la que está hablando, pero eso no va a solucionar absolutamente nada. Y posiblemente traigamos más malestar a la situación que ya tenemos entre manos. Así que por más difícil que sea, hay que actuar
con un poco de razón, partiendo desde la compasión y desde la validación de lo que estamos experimentando, ¿vale? El segundo elemento que hay que tener presente, ya dijimos, hay que ser compasivo con la situación, validar lo que experimentamos. Es tratar de no darle vueltas al "y si yo hubiera". Creo que todos nosotros hemos experimentado en la vida situaciones en las que no obtuvimos los resultados que queríamos, nos frustramos, nos entristecemos y nuestra cabeza empieza a vivir en un pasado en donde además empezamos a planear un futuro que no va a ocurrir. ¿Y si yo no le hubiera dado el teléfono? ¿Si no lo hubiera dejado sola o solo? ¿Si yo no hubiera confiado en esa persona? ¿Si yo hubiera estado más atento de lo que pasaba con ella o con él? Empezamos a llenarnos de culpas. Empezamos a atarnos a un futuro que no existe. Y lo que hacemos es entorpecer las posibilidades efectivas que tenemos de hacer algo por quien nos necesita y por nosotros mismos. Entonces, ojo, tenemos que ser compasivos, validar lo que experimentamos. Y esta frase de "y si yo hubiera" viene a invitarnos a estar centrados en el presente, en el ahora. Eso es lo que tenemos y con lo que contamos para avanzar. Y es en este ahora que podemos empezar a aceptar lo que pasó, a aceptar que las cosas posiblemente ya no van a ser iguales, y eso no necesariamente es malo. Los cambios también son oportunidades de mejora. Las dificultades son oportunidades de mejora. En este caso, claro, estamos hablando de una situación muy dramática, muy dolorosa, pero ya quiero contarles algo para cerrar ahora esta charla respecto a eso, al dolor que significa y a las posibilidades que representa. Cuando nosotros aceptamos que esto es lo que tenemos que afrontar, que no le podemos echar tierra, que no va a desaparecer, que no tenemos una máquina del tiempo que nos permita revertir lo que sucedió, es cuando tenemos más chance de movilizarnos en pos del bienestar, repito, de quien nos necesita realmente y por supuesto de nosotros mismos. Y en este momento quisiera compartirles 3 aspectos que me parecen fundamentales, que son claves y que obviamente exigirían espacios para que los debatamos, para que compartamos experiencias. Necesitaríamos muchísimo más tiempo, pero solo quiero dejarles estos pequeños aspectos como una inquietud para que ustedes también los reflexionen, para que los consulten, para que los hablen, para que los discutan con otros profesionales, para que incluso busquen bibliografía, literatura que hable sobre esto, porque es un compromiso de todos estar preparados. Y ojo que aquí no estoy hablando pilas, no estoy hablando de lo que pasa con nuestros chicos o chicas, estoy hablando de lo que pasa con nosotros. Y una buena idea sería dejar de lado esos mitos, esas leyendas, esos imaginarios distorsionados en torno al acompañamiento psicológico. Eso que dicen que los psicólogos o los psiquiatras son solo para locos, eso ya está llamado a recoger. O sea, eso no tiene ya ningún sentido real. Los psicólogos, y hablo por todos mis colegas, y los psiquiatras, que son médicos que se han especializado también en salud mental, podemos aportar mucho a su salud, a su bienestar, tanto físico como mental. Y eso no significa entonces que ustedes tengan que estar locos para acudir en busca de un acompañamiento psicológico. Los psicólogos estamos también, los profesionales en salud, estamos para acompañarlos, para darles pautas, guías, de modo que puedan manejar de la mejor manera una situación que de por sí ya es desbordante,
ya es desafiante. 1, ir al psicólogo, ir al profesional de salud mental, está bien, para saber cómo podemos lidiar con lo que estamos enfrentando. Segundo, no podemos enconcharnos, no podemos jugar al ostracismo cuando esto ocurre. Yo entiendo que culturalmente hay un sentido de vergüenza y qué van a decir de que a mi hija o a mi hijo le hicieron esto. Por supuesto, es entendible, pero eso no significa que vayamos a enterrar esa situación en el sótano de nuestras mentes, de nuestras cabezas, como si nada hubiera ocurrido, porque realmente ocurrió algo y negarlo no va a cambiar lo que sucedió. Y lo mejor que podemos hacer es rodearnos de aquellas personas que sumen, de aquellas personas que no apaguen el incendio con gasolina. Esas personas no nos sirven. Necesitamos contar con aquellos que nos ayuden, que se preocupen por nuestro bienestar de la mejor manera. Que en el momento en que los necesitemos estén ahí, incluso para convertirse en un mero hombro para llorar o un oído que nos escuche. Esas son las personas que suman y son las personas que tienen que hacer parte de la red de apoyo. Aislarse no es una buena idea y es totalmente contraproducente. Y quiero decir que todo este tipo de estrategias, lo que he hablado, ser compasivo, aceptar, movilizarse, buscar ayuda de profesionales, adelantar estrategias de socialización para manejar esto que se está viviendo, ayuda y entre muchísimos otros aspectos, quiero centrarme en este. Evitar la revictimización. Ojo, nuestras emociones, nuestra frustración, nuestra ira, no puede ser la excusa para que nosotros nos convirtamos en los siguientes agresores de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ninguna situación, y esta, repito, y ni siquiera esta, nos faculta a nosotros para convertirnos en los nuevos agresores de los chicos. Por eso es importante hacer las cosas bien, actuar de la mejor manera, entendiendo que lo sucedido no es el final, que costará salir de ahí, por supuesto, que habrá días mejores que otros, claro, habrá días peores que otros, por supuesto, que las huellas permanecerán, sí, también, pero nada de lo que sucedió, y ojo que esto lo digo tanto para la víctima como para los quienes rodean a la víctima, nada de lo que pasó puede ni debe determinar lo que va a pasar con nosotros, lo que seremos. No puede determinar lo que vendrá. Repito, la creación de nuestro futuro es ahora. Y Viktor Frankl, un renombrado terapeuta, quien se ha dedicado a trabajar en el tema de cómo superar situaciones difíciles y tiene unos libros maravillosos. Él sabe muy bien de lo que se habla cuando se habla de superar situaciones dramáticas, superar situaciones dolorosas. Él fue sobreviviente de un campo de concentración. Y ya de adulto compartió sus experiencias para enseñarle a otros cómo superar esos momentos y cómo reconstruir de la mejor manera sus vidas. Y quiero traer a colación esta frase. Las fuerzas que escapan al control de ustedes, porque ahora voy a tomar esta frase y se las voy a compartir a ustedes. Las fuerzas que escapan al control de ustedes, a nuestro control, pueden quitarnos todo lo que poseemos. Todo. Excepto una cosa. La libertad de elegir cómo vamos a responder a la situación. Es este momento, el ahora, en donde todo se resuelve, en donde realmente lo que va a pasar a futuro se determina. Bueno, pero yo no les puedo dejar la historia de Pandora así como así, porque en realidad esa no es la historia completa. Todo el mundo se queda en lo malo que pasó. Y es algo muy humano. Yo les quiero compartir lo que sucedió después. Pese a lo que había pasado, Pandora decidió volver a abrir el ánfora
Y curiosamente, allá al fondo, encontró algo, encontró la esperanza. Sí, contradictorio y todo, pero allá, debajo de todo el malestar, de todo el sufrimiento, estaba la esperanza. Y fue en ese instante que Pandora aceptó lo que había pasado, tomó las riendas de su presente pensando en su futuro. De hecho, encontró un sentido de propósito en ese instante. Y lo que hizo de ahí en adelante fue andar por todo el planeta, por este mundo caótico, con el único propósito de llevar esperanza a aquellos que la necesitaban. Y es precisamente el propósito de esta charla, que no nos quedemos en el sufrimiento y el dolor que causa el abuso sexual infantil, que no nos quedemos en el dolor, en la frustración, en la tristeza, en la sensación de que ya no tenemos lo que teníamos, sino que nos empecemos a movilizar. Yo, tú, él, ella, nosotros, todos, hacia ese propósito de darle esperanza, de cambiar desde el presente. Es algo que siempre he dicho, cambiar desde el presente el futuro de nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Por eso, en este momento, quiero reiterar mi gratitud profunda e inmensa a la Fundación Red por este evento, por esta invitación y por tratar de que entre todos construyamos estrategias de prevención para un fenómeno que realmente es responsabilidad de todos. Así que quedo atento a sus preguntas, a sus comentarios en el chat. Fue un placer compartir con ustedes y espero que, aprovechando esta virtualidad, más adelante en algún momento nos podamos reencontrar. Muchísimas gracias a todos.